Listo, ya estamos grabando y todo. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí teniendo un pequeño inconveniente técnico desde la parte de Mauricio, pero bueno, ya lo estamos aquí resolviendo. Es para nosotros un grato placer poder estar aquí con ustedes. Esta idea nace de un interés entre los dos, de seguir aportando un poco más cada día a las personas con fibromialgia. Mauricio es psicólogo chileno y está dedicado a atender y ayudar a pacientes con fibromialgia hace más de 15 años. Quienes me conocen, pues soy la doc. Adriana Ángel, que estoy siempre aquí conectada con ustedes, estoy siempre divulgando información, porque más allá de ser médico, soy también paciente con fibromialgia. Por aquí están escribiéndonos, entiéndanos un poquito que estamos apenas aprendiendo cómo funciona todo esto. Ya me veo, Adri. Por aquí veo. Dime. ¿Ya me veo? Yo te veo, no sé si en el tuyo ya estás. Yo creo que sí. Yo te veo. Por aquí China estaba escribiendo, China Trujillo dice, yo siempre amanezco con dolor de hombros y brazos. Jacqueline dice, hola, soy nueva, vivo en Atlanta, Georgia. Recién me diagnosticaron con fibromialgia. Entonces, bienvenidos todos. Tenemos ya 8 espectadores. ¿Cómo te parece, Mauro? Parece que sí les está gustando nuestra idea. Esta es una primera instancia de muchas que estamos preparando con mucho cariño con Adriana. La manera de conectarnos fue justamente porque cada uno tenía su comunidad con personas con fibromialgia y quisimos dar una fórmula de ir generando comunidad y también de ir apoyándolos, orientándolos y como dando como una luz de esperanza activa también, porque nos hemos dado cuenta con Adriana a lo largo de los años que sí se puede hacer mucho al respecto, independiente de ser diagnosticado en este tránsito que es muy difícil. Hay elementos que te pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida, y es parte de lo que queremos hacer nosotros y lo que hemos hecho a lo largo de muchos años. Tú misma la puedes decir, Adriana, que tú también tienes diagnóstico de fibromialgia. Total, tengo el diagnóstico y tengo una vida normal, común, no sin fibromialgia, eso quiero aclararlo, no es que yo me haya curado, no es que haya sido ungida con algún poder especial, pero convivo con la fibromialgia de una manera cordial, digámoslo así, nos llevamos bien. Yo creo que eso es lo más importante, lo que acabas de decir. ¿Cómo me relaciono con mi condición, con mi enfermedad? Y uno va aprendiendo mucho de uno. Yo creo que también es un proceso de autoconocimiento, de descubrimiento de lo que a uno le gustaba, de lo que no le gusta. Cuando dicen que uno cuando después de los 30, 40, uno debiera saber lo que le gusta y no le gusta, como que uno tiene más claridad. Me ha tocado ver... Pero no claro, siempre. Eso dicen, pero no necesariamente. Claro, con guitarra es otra cosa, como decimos en Chile. Sí. Mira, por acá te está saludando Solange Atabales, dice desde Chile, hola Mauricio, excelente. Hola Sol. Y María Villalobos nos dice, hola, saludos. Bueno, excelente esto, mira, estoy súper contenta, realmente estábamos muy nerviosos, porque no sabíamos qué expectativa podía tener ante ustedes. Recuerden que ustedes son súper importantes, o sea, si bien nosotros tenemos como unas ciertas ideas, porque tenemos que empezar con algunas ideas, claramente, pero la idea es poder ir satisfaciendo las necesidades que como comunidad vamos teniendo. Porque lo que decía Mauro es que nosotros, más allá de ser divulgadores, hablar con ustedes, contarles todas esas cosas, lo que estamos buscando es generar una comunidad, porque les vamos a contar un poco de las minucias. Nosotros empezamos a hablar y nos dimos cuenta que existe una comunidad muy grande a nivel mundial que muchos conocen, que se llama Alcohólicos Anónimos, que tiene una fuerza enorme, ¿cierto, Mauro? O sea, tiene un poder y tú desde psicología puedes contarles cómo funciona eso. O sea, la idea de Alcohólico Anónimo nació justamente de una persona que era alcohólico crónico y vio la necesidad después de casi morir. Vio que en la medida que se iba apoyando con otros que estaban pasando por lo mismo, generó una red de apoyo y entre todos se apuntalaban
por el mismo objetivo, que era no tomar un día, ¿sí? Entonces, con Adriana estuvimos pensando que finalmente esta lógica es lo mismo. Yo sé que a ustedes les pasa que es el día a día, un día a la vez, y a veces el día a la vez cuesta tanto y experimentan tanto dolor, pero cuando ustedes han ido reconociendo en la comunidad con otras personas que tienen dolor, se identifican y dicen, no soy la única. Entonces, de alguna manera se apoyan y de alguna manera se genera un grado de ¿cuál sería la palabra, Adri? Como de apoyo, de empatía. Una conexión diferente, claro, porque es una empatía desde el saber lo que el otro está viviendo. Yo ya no lo imagino, yo ya no tengo que ponerme en sus zapatos, sino Exacto. que he estado en sus zapatos. Y eso se vuelve tremendamente positivo porque el que no está adentro le cuesta mucho poderse visualizar ahí. Entonces, al hacer nosotros esta idea de generar una comunidad es precisamente porque quienes estamos adentro hemos pasado por cosas similares que nos pueden ayudar a darle la mano a aquel que no tiene las herramientas o las estrategias en este momento o que simplemente necesita poder escuchar a alguien o poder ser escuchado por alguien que entiende y que no le juzgue lo que le está ocurriendo, sino solamente esté ahí para esa persona. Y esa es la idea de nuestra comunidad que vamos a crear, porque creemos que más allá de ser informadores, tenemos que dejarles un poquito más, o sea, que ustedes puedan ir generando también amistades, que puedan ir generando coaliciones, no sé, Exacto. Muchas hacen cosas con respecto a su región para buscar leyes o cosas así. Entonces, al hacer comunidad, todo eso empieza a darse de una manera mucho más sencilla. Yo creo que como dice Adriana, yo concuerdo. O sea, finalmente juntos somos más. Y en ese sentido uno se va sintiendo apoyado, respaldado, y a uno le entra como una energía, como de mucho amor. Yo encuentro que la red, la comunidad, está sostenida desde este amor, de esta incondicionalidad. Capaz que tu compañera no esté ese día, pero esté otra persona en ese día, ¿ya? Y uno se siente que puede descansar un ratito. Y también, como dices tú, como empatizar de que quién mejor que otra persona que está viviendo lo mismo, te puede ayudar y puede estar ahí para ti, porque a veces tu familia, tus amigos no entienden de por qué tienes dolor, porque no lo están experimentando. Entonces justamente se genera esta frustración, esta resignación, esta desesperanza. Y es entendible. Yo creo que hoy día parte también de este podcast inicial es un poco abordar ¿cómo abordo la fibromialgia? Si es como desde la resignación o desde la aceptación, ¿cómo puedo tomar esta amenaza en una oportunidad? Es como darle también esta luz de esperanza activa, porque depende mucho de cada uno en cómo elaborar, en cómo abordar esta enfermedad o condición. Sí, porque a veces creemos que es lo mismo. Resignarnos y aceptar es como que nos parece que suena a lo mismo y no es lo mismo. Definitivamente son opuestos, no solo no son lo mismo, sino que son opuestos. Cuando nosotros nos resignamos a alguna circunstancia, nos volvemos un ente pasivo ante esa circunstancia. Esa circunstancia nos va a dominar, va a definirnos, va a decidir por nosotros. Y en cambio, cuando yo decido aceptarla, estoy tomando un papel activo en el que yo hago parte de una relación, pero estoy siendo dominada por alguien. Mira que en este momento acabo de pensar que es como cuando uno se casa, pues quienes nos hemos casado, aceptas a fulano de tal en la salud y en la enfermedad, no sé qué, es una aceptación, no te dicen te resignas con fulano de tal. Claro, es una aceptación donde vamos a ir en una negociación de tú a tú. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque cuando uno se casa, bueno, yo no me he casado, pero cuando he visto personas casarse y es como estará en la enfermedad o en la salud, y uno tiene una serie de votos de casamiento, que uno dice, con estos votos me caso de aquí a la muerte, pero en la medida que van pasando los años, las personas van cambiando y tienen otros objetivos, y al final la renovación de votos debería ser cada 2, 3 años. Porque sí. Estamos seguros que seguimos en estas reglas o no, cambiamos las reglas del juego. Sí, es un poco eso, claro que sí. La expectativa versus realidad.
uno dice, es que en este momento, cuando me casé, estaba de esta forma, y ahora estoy para la cagada, no me estoy sintiendo bien, apóyame igual. Entonces, no, tú te casaste así como porque yo estaba así. Total, me lo cambiaron por el camino. Lo Pero cambiaron. si ves que uno ahí dice, acepto, es algo que yo decido porque vamos a ir de tú a tú en esta relación. Y eso es un poco lo que ocurre cuando yo decido aceptar la fibromialgia. Cuando yo Sí. decido aceptar la fibromialgia, le estoy diciendo, ok, aquí estamos en una relación de tú a tú, vamos a ir juntos por este camino, pero voy a poner las reglas, así como dices tú, es decir, como cuando uno genera sus votos o cuando uno ya está con su pareja y le dice, ok, pero venga, a mí mi vida es así, a mí me gusta de esta manera y la otra persona dice, a mí me gusta esta otra y negociamos. Un poco eso es lo que hace uno cuando decide aceptar la fibromialgia, es como decirle, ok, tú ya estás en mi vida, vamos a acompañarnos, pero las reglas no las vamos a poner mutuamente. Pero a veces, ¿qué pasa? Que las reglas las pone solamente el otro, ¿no? Y está esa fibromialgia poniéndonos ahí la regla y decidiendo por nosotros, y nosotros ahí como en un yugo, terminamos resignándonos a las órdenes que da la fibromialgia y asumiendo todo lo que la fibromialgia nos ordena o nos manda. Y Sí. entonces, fíjate cómo cambiamos a un punto en el que yo estoy indefensa, vulnerable, dejando que la fibromialgia actúe sobre mí. Yo creo que es súper importante eso que acabas de decir, Adriana, porque al final, todo en la vida, en todas las religiones, en todas las creencias, se habla del libre albedrío, ¿ya? Una de las cosas que tenemos día a día, momento a momento, es la capacidad de poder decidir qué hacer frente a una situación. Entonces, es súper importante que esto se traduce en una oportunidad, porque yo entiendo, es una lógica, se cambia una forma de ver la vida, de verse a sí mismo. Y es sumamente como frustrante cuando uno estaba acostumbrado a hacer muchas cosas, ¿sí? Que uno se creía superhéroe, superman, superwoman, verse en un Aguanto momento, para todo. aguanto para todo, ¿sí? Y para todos. Verse en un momento donde ya no puedes hacer lo mismo. Entonces, claro, uno dice, pero es que yo estaba acostumbrada o acostumbrado a hacerlo así. El desafío de la fibromialgia es que la fibromialgia vino a instalarse para decirte es que ya no lo vas a poder hacer así, pero lo podemos hacer de otra manera. Entonces es una oportunidad para conocerse y decir, no es decir, es decir, es como, eh, tengo la posibilidad de entenderme, conocerme y poder generar una fórmula que sea más sana para mí, porque si uno ve la forma en que tú hacías las cosas, muchas personas con fibromialgia son extremadamente perfeccionistas, muy autocríticos, ¿sí? Tienden a postergar sus necesidades en relación a los demás, están siempre en función a lo que quiere el otro. Mauricio, no estás revelando mis cosas íntimas por aquí, por favor. O sea, me estás describiendo a mí. Lo he visto tanto, pero la verdad es que uno dice, bueno, lo hacen por amor, ¿sí? Es por mi familia. Pero claro, y ahí entra la rabia, porque el otro, ahora que tengo fibromialgia, no entiende y no se pone en mi lugar. Entonces ahí se genera, hay que ver una serie de elementos. Eh, Y vamos a irlos desarrollando, no crean que es que todo lo vamos a decir ahora, o sea, todo esto no, es para que imposible. vayamos viendo cuál es el panorama que nosotros vemos en una persona con fibromialgia, porque todos estos panoramas son los que tenemos que ir abordando en nuestro día a día. Pero Exacto. fíjate que lo que tú decías respecto a la renovación de votos, cuando uno en el matrimonio hace una renovación de votos es como volver a decir, venga, pero ¿cuáles son las reglas de este juego? ¿Cómo lo voy a replantear yo? Cuando aparece la fibromialgia, bueno, mi visión personal propia es, gracias a Dios apareció la fibromialgia. Yo vivía en una vida tan loca que de pronto había parado en el cementerio en un infarto, ¿sí? Pero afortunadamente apareció porque me permitió verme a mí, ver mi vida, ver mis cosas desde un panorama distinto y hacer una renovación de votos, llamémoslo así, donde yo digo, ok, un momento, yo qué quiero para mí, yo qué quiero para mi vida, y me obligó, sí, a la larga, al principio me obligó, pero ya cuando yo miro después digo, pues bendito sea mi Dios, dicen las abuelas aquí en Colombia, porque eso me obligó a entender que estaba haciendo las cosas de una forma equivocada para mí.
De pronto no para el mundo, no para los requerimientos sociales, lo que se esperaba de mí, pero sí para mí. O sea, para mí efectivamente era contrario a lo que yo debería estar buscando. Ahora, igual es importante que, lo hablábamos el otro día, como en esta renovación de votos, es como que uno va generando cuáles eran las reglas para mí y que ahora, producto de la fibromialgia, cambian. Y hay dos cosas que ocurren. En ese tránsito, porque tú lo hiciste maravillosamente por amor por ti, pero igual sería bueno como que tú le pudieras explicar si esto fue inmediato o cuesta, o hay un tránsito, hay un caminar donde uno se frustra, donde uno quisiera volver a hacer Claro. como antes. Claro, Como todo en esta vida, nada parece gratis, Mauro, nada parece gratis. no, Es decir, uno primero tiene que tocar fondo, darse cuenta en dónde está y después es que uno decide sacudirse, porque uno siempre insiste y persiste y se mantiene en que esta es la realidad correcta y entonces voy a hacer todo para mantenerme en esta realidad hasta que te vas al hueco y cuando ya caíste, empiezas a buscar cómo salir y cómo volver a respirar. Y en sí, ese tratar de encontrar cómo salir y volver a respirar es que empiezas a darte cuenta de muchas cosas. A veces tenemos la sensación de que yo para qué salgo. Yo tal vez me quedo en esta posición aquí, ya me ahogué, no hay nada que hacer, me quedé en el fondo de la piscina y ya no tengo salida. Y eso es la resignación. Cuando nosotros ya nos quedamos en el fondo de la piscina esperando que las cosas pasen, ya estoy aquí en el fondo y aquí no puedo salir, pues llegará un momento en que me ahogue y ya hasta aquí llegué. sí. Pero cuando yo digo, no, olvídese, yo no me voy a quedar y no me voy a dejar ahogar aquí, y empiezo a buscar cómo salir otra vez a la superficie, estoy tomando una posición de aceptación. Ya entendí que estoy en un lío, ya entendí que estoy en una dificultad, que tengo que empezar a ejercer de una forma diferente lo que estoy haciendo y empiezo a buscar la salida. Y ahí es cuando entramos en el proceso de la aceptación. Y pues expliquémosles un poquito, Mauro, desde esa parte psicológica, cómo es todo ese proceso, porque hacer una aceptación tiene un proceso como el duelo cuando alguien se muere, cuando alguien Cuando- se va o sí, cuando tú pierdes algo muy grande, es un proceso, no es así como que, ay, yo me tomé la pastillita de la aceptación hoy y todo oh, cambió. claro, ojalá que existiera, pero no lo existe. Y finalmente tiene que ver con un cambio y una transformación. Hay un grado de autoconocimiento donde uno tiene que tener la suficiente tolerancia a la frustración de que las expectativas no son la realidad, que, que va a haber una primera etapa de negación, ¿ya? Donde me niego a que ahora tengo dolor y no puedo hacer lo mismo que hacía antes, ¿sí? A uno le viene la rabia, la impotencia, ¿sí? Y empieza a echarle la culpa a todo el mundo, a los médicos, a la familia, a los amigos, al trabajo, y a sí mismo también. Y después viene como una etapa como yo digo, como de tristeza, como empieza a haber un tránsito entre lo que era yo y lo que estoy siendo, ¿sí? ¿Qué cambios he tenido, qué cosas he tenido que hacer distintas? Que claro, anteriormente no las hacía, ahora las estoy empezando a hacer. Entonces hay un encuentro entre el antiguo y el nuevo hasta que se genera una etapa de aceptación, donde finalmente es un renacimiento, porque finalmente es una renovación de votos, donde uno nace como una versión 2.0 y donde uno no olvida lo de antes, sino le da un Como sentido esa distinto palabra que se puso tan de moda durante la pandemia. Tenemos que reinventarnos. a La inventarnos. palabra que más se utilizó durante la pandemia, yo creo, es un poco eso, ¿cierto? Esa renovación de votos es como el reinventarse, ¿ok? Otra vez, aquí Reinventarse. estoy yo y cuál es mi papel. Y ahora es importante eso, porque el reinventarse para cada persona es distinta. Y eso me gustaría como fijarme un poquito, como la persona que está, cuando llega al diagnóstico, muchas veces pasan años entre médico y médico, examen y examen, y todo aparece aparentemente bien, y la persona se va Mal. frustrando cada vez más, ya porque no sabe lo que tiene, pero el dolor está. Entonces, cuando llegan al diagnóstico, y a mí me llegaban al centro de fibromialgia, llegaban con un grado de depresión ya acumulado producto de este deambular. Entonces, rescatar a esa persona y darle esperanza es más difícil porque ya está con depresión, producto de este deambular.
Lo importante es que cuando se llega al diagnóstico y se llega a un buen tratamiento, es poder decirle, mira, yo sé que es difícil, lo importante es que si tú te educas respecto a tu fibromialgia, vas a ir detectando tu propio camino y tu propia manera de reinventarte. Nosotros te acompañamos, pero esto es un proceso de autodescubrimiento. Individual. La alimentación, nosotros sabemos que es una pauta antiinflamatoria, pero van a haber ciertos alimentos para ciertas personas que les hace bien, a otras no. ¿Sí? En la parte de la psicoterapia hay otras personas que resuenan con ciertos temas y otras no. Entonces, va a requerir tiempo, es un proceso y uno tiene que estar dispuesto a hacer ese tránsito, sabiendo que uno le puede decir, va a haber luz, pero se va a demorar. Se demora, no está ahí. Pero es que yo siempre le digo a mis pacientes, eso no es como en Matrix. Tómese la pastilla roja y tómese la pastilla verde y su vida va a cambiar dependiendo de lo que usted decida. Ojalá que las decisiones en la vida fueran así, pero todos sabemos que las decisiones no funcionan de esa manera y siempre van a tener además altibajos. Puede que yo ya me sienta en una posición de manejo y de pronto, ¡pum!, otra vez vuelvo y me caigo. Pues nada, vuelvo y me paro, me sacudo el polvo y continúo. Y es que mira que si bien nosotros nos cuesta mucho entender que el cuerpo está ligado a toda la parte emocional, a todos nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, la forma en que vemos el mundo, pero lo que pasa es que todo esto que nosotros experimentamos, que creemos que es algo intangible en el cuerpo, realmente no lo es tanto, ¿sí? Todo eso nace de nuestra torre de control, que es el cerebro, y él es el que se encarga de irnos produciendo muchas de esas sensaciones y esos nos producen los síntomas de la fibromialgia, como también todas las sensaciones que tenemos asociadas. Pero si bien el cerebro tiene el control, nosotros somos la llave maestra, o sea, nosotros tenemos el control sobre esa torre de control. Exacto. Y somos nosotros quienes podemos en un momento dado tomar decisiones abruptas y radicales en nuestra vida y de esa manera modificarlas. Entonces, en el cerebro pasan muchas cosas, Mauri, pasan muchas cosas dependiendo de lo que tú estés haciendo y lo que tú estés decidiendo. Y por eso entendemos un poco también lo que empezamos a experimentar. Cuando nosotros estamos allá en el fondo de esa piscina, esperando a que nos llegue el momento, que estamos en el periodo de la resignación, cuando creemos que nosotros no tenemos nada que hacer, que no hay ningún poder en a nuestra mano para podernos ayudar, ahí estamos entrando en un patrón que se llama, empieza a funcionar en nuestro cerebro, una cosa que se llama el sistema por defecto. Acuérdense los computadores, cuando uno habla de las cosas por defecto, son las cosas que se dan de manera sola, espontánea, sin que yo haga absolutamente ningún tipo de modificación. Y esta red por defecto lo que nos va a generar es esa sensación de no hay nada que hacer. Usted deje que las cosas pasen y aquí no hay nada que hacer. Pero adicionalmente, imagínate tú estar allá en ese fondo de la piscina experimentando la falta del aire, te estás ahogando, estás sintiéndote mal, pues eso va a generar pánico, eso va a generar miedo. Y eso pasa cuando nosotros estamos en esa posición y se activa una parte en el cerebro, ojo, en el cerebro, que se llama la amígdala, porque no son estas de aquí. Es una parte en el cerebro que llamaron igual, pero que se llama la amígdala. Y la amígdala es la encargada de controlar el miedo, de generar el miedo. Y cuando yo estoy en miedo, todo me asusta, todo me preocupa, todo lo que los estímulos que tengo alrededor. Y entonces empiezo a entrar en un círculo vicioso donde todo es peligroso, todo va hiperalerta y más se estimula esta amígdala. Y entre más se estimula la amígdala, se empieza a desconectar una parte en el cerebro que se llama la corteza prefrontal, que está justo aquí, así como cuando uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ahí es. La corteza prefrontal es la que nos hace pensar, analizar, tomar decisiones. Y ella se desconecta porque la amígdala empieza a mandar. Entonces, como la amígdala empieza a mandar, yo me quedo en la piscina ya en el fondo, esperando que las cosas pasen porque no tengo la herramienta desde la parte cerebral para tomar una decisión. Así simplemente lo tengo enmudecido. Yo creo que es súper importante poder darle a la comunidad estos elementos que son biológicos. O sea, finalmente somos seres
emocionales, biológicos y conductuales, ¿sí? O sea, y sociales. Y cada uno de esos elementos se entremezclan, dialogan e impactan. Entonces, como tú bien dices, la parte de la amígdala es la encargada de regular las emociones. La amígdala es, si me puedes corregir, es parte del cerebro reptiliano, es el primer cerebro que se desarrolló para poder sobrevivir, ¿ya? Supervivencia al 100. Al 100. O sea, si éramos cavernícolas y se acercaba un león gigante, sabíamos que teníamos la posibilidad de matarlo o de huir. Y se activaba toda esta red para poder sobrevivir. El ser humano avanzó tan rápido, evolucionó tan rápido, que ese sistema quedó igual, pero hoy en día, ¿cuáles son las cosas que nos permiten, que nos generan modo sobrevivencia? A veces vemos a un hijo que se cayó de la escalera, un peldaño, y estoy poniendo el ejemplo con la fibromialgia, y viene una reacción y un estrés gigantesco que después dice, me generó tanto dolor ver a mi hijo caerse, pero no le pasó nada. Pero esa persona con fibromialgia aceleró su respiración, a nivel del corazón también. Entonces, hay que explicar que en la fibromialgia hay una acumulación de estrés y de este sistema de la amígdala que está hipervigilante. Ante cualquier estímulo sentimos que va a quedar la hecatombe, una bomba atómica, y generamos los mismos niveles de cortisol o adrenalina. Como si nos fuera a comer un tigre. Como si Cualquier situación que nos genera tensión es como si nos fuera a comer un tigre y estuviéramos en peligro de vida o muerte. Así reacciona el cuerpo, así reacciona el cerebro automáticamente. Entonces es importante porque ahí el trasfondo que también les queremos enseñar es que ustedes que tienen fibromialgia, en su momento pasaron por situaciones difíciles, dolorosas, traumáticas, que no hubo la oportunidad de darles contención, protección, un diálogo para elaborar lo que les estaba pasando y estaban en modo sobrevivencia. Seguramente eran niñas, niños, adolescentes y no tenían las herramientas para elaborar lo que estaba pasando. En la medida que van pasando los años, van ocurriendo situaciones similares. Entonces llegamos a un punto de acumulación donde el cerebro se dispone a estar en ese modo y ahora bajo cualquier circunstancia se genera la misma reacción, porque no le dimos la oportunidad al trauma. Y eso es un poco también una oportunidad, como decía Adriana, hoy en día esto de estar en el pantano y de no saber cómo salir es una oportunidad para poder elaborar algunas cosas que no habían sido posibles de elaborar antes. Ahí sí somos vulnerables, sí teníamos el derecho a sentirnos protegidos, ¿sí? Ahora, que el cuerpo lo esté manifestando en dolor, por supuesto, el cuerpo tiene derecho a mostrar las señales. Entonces, por eso es amenaza versus oportunidad. Y afortunadamente a la larga muestra las señales, porque fíjate que cuando las señales aparecen, eso es como cuando hay una gotera, ¿sí? A ti te aparece una gotera y ¿de dónde viene la gotera? Ni idea, ¿sí? Ni idea. A mí me pasó ahorita, empezó a aparecerme una gotera y cuando vinimos abrieron y resulta que ni siquiera la gotera estaba ahí. Entran y miran y la gotera está por allá en otro lado. Exacto. Y resulta que lleva mucho tiempo y empezó a encontrar el camino para salir. Afortunadamente, ¿qué pasa si esa gotera no me aparece? Pues un día se me cae el techo porque el vecino de arriba tiene una gotera. Entonces, afortunadamente el cuerpo llega a un momento en que deja de contener y empieza a mostrarnos en síntomas lo que está pasando. Ahora uno diría, no, pero pues quisiera que me lo dijera de otra manera, ¿sí? Pero él no tiene otro lenguaje para hacerlo. Y cuando él empieza a mostrarnos los síntomas, nos está sacudiendo. Hola, mire, o sea, llevamos todo este tiempo aquí guardando todo esto, ya es hora de sacudirnos y de zarandearnos. Y solo cuando nosotros decimos, ok, ya tengo aquí esta gotera, no hay nada que hacer, me toca abrir un roto para poder saber qué es lo que está pasando, cueste lo que cueste, encuentre lo que encuentre. Solo cuando yo llegue allí y lo resuelva, el proceso se va a empezar a resolver. Pero cuando yo digo, ni modo, ya apareció esta gotera y yo voy a romper sin importar lo que me cueste en plata, en tiempo, en lo que sea, en ese momento estoy aceptando que tengo que encontrar una solución y que tengo que encontrar un camino y que efectivamente tengo un problema que venía enmascarado, pero
estoy en un problema. Exacto. Estoy en un problema. Y ahí es donde entramos realmente en esta fase de aceptación. Porque mira que se me olvidó contarte algo que tiene que ver con esto que tú estás contándonos, y es que cuando nosotros estamos demasiado tiempo en esta fase de resignación y no encontramos las herramientas y las estrategias para salir de allí, el cerebro entra en una cosa que se llama la desesperanza aprendida. Y en Sí. la desesperanza aprendida es apague y vámonos. Ujú. Ni para qué lo intento. Muchos de ustedes me lo han dicho. Muchos de ustedes me lo han dicho. Ni para qué lo intento si no me va a servir. Yo ya he intentado todo en esta vida. Yo ya lo he hecho todo y nada sirve. Estamos condenados a vivir de esta manera. Y es real para tu cerebro. Para tu cerebro es completamente real porque él ya entró en esa fase de desesperanza aprendida. Ahora, él entró ahí, pero podemos sacarlo. Eso es lo importante. O sea, él está ahí, pero podemos sacarlo. ¿Y cómo lo sacamos? Empezamos a buscar esas estrategias que en algún momento, ojalá las hubiéramos tenido, pero no las tuvimos. Entonces, hoy en día hay una forma consciente, ya no de manera espontánea, ya consciente, buscándolas, apropiándonos, empezamos a hacer uso de estrategias, de herramientas que nos empiezan realmente a ayudar a salir de allá de ese fondo en el que estamos y que creemos que no tenemos escapatoria y que estamos condenadas. Porque fíjate, Mauro, que hay muchas mujeres con fibromialgia, bueno, y hombres, que hay que decirlo, también hay hombres. Lo que pasa es que yo siempre me excuso con los hombres, porque como somos una proporción tan grande de mujeres con respecto a los hombres, siempre uno termina hablando en femenino. Pero realmente es que son muchas las que tú les escuchas o escriben en los grupos de Facebook y todo esto, como no hay nada que hacer. Esto es una condena, esto es una maldición. Exacto. Nos apareció esto y ya no tenemos escapatoria. Pues aquí estamos nosotros dos para decirles que sí. Que sí. Y yo creo que es Sí. importante porque la forma está, los recursos están personales. Tú misma, Adriana, has dicho, o sea, finalmente hay que dignificar lo que hablamos el otro día respecto a Alcohólicos Anónimos. Como hay que también dignificar que la manera en que hacíamos las cosas nos sirvió. Fue nuestra manera de sobrevivir. Por lo tanto, hay que agradecer. ¿Sí? Parte de la aceptación tiene que ver con honrar lo que transitamos, nuestro camino, nuestras decisiones. Hoy en día tenemos la oportunidad de resignificar la forma en que hacíamos las cosas. No es partir desde cero. Entonces, eso es súper bonito porque finalmente tampoco vamos a inventar la rueda. O sea, hay un tema de... Oh, parece que me fui. ¿Se ve? O yo, no sé, alguno de los dos se le bloqueó el internet, alguno de los dos. Devolvámonos por si alguno, por cualquiera de los dos que haya sido. Estabas diciendo que no íbamos a inventarnos la rueda. Eso, que no íbamos a inventar la rueda, que finalmente la energía y el amor que poníamos para leer al otro respecto a lo que necesita, lo tenemos que empezar a enfocar hacia nosotros mismos, ¿ya? Ese nivel de cuántas veces, el tema de la autocrítica, de ser tan perfeccionistas, ¿sí? ¿Cuántas veces nos vamos a permitir en no hacer las cosas como las solíamos hacer? Ya, si no me resulta, no Y importa. darnos cuenta que no pasa nada. No O sea, pasa lo más nada. divertido es eso, no pasa nada. No pasa nada. Uno cree que si no está todo de X o Y manera, algo Hay una- pasa. Y de pronto uno toma una decisión y se da cuenta que no pasa no nada. pasa No nada. De pasa hecho, si nos nada si vamos nosotros hacemos todo diferente y dejamos de hacer algunas cosas de manera tan meticulosa y cuadriculada. yo le ponía un ejemplo siempre a mis consultantes. ¿Qué pasaría si hoy te mueres? ¿Cómo seguiría tu familia? ¿Cómo seguiría tus amigos, tu entorno de trabajo? O sea, ¿sobreviven o no sobreviven? ¿Seguirían haciendo las cosas? Sí. Todo Entonces, sigue igual. todo sigue Todo igual. sigue igual. Entonces, a veces se experimenta una sensación de ser indispensable y que las cosas tienen que ser bajo la forma en que yo creo que es la correcta. Nuevamente, está bien, porque en su momento esa forma de hacer las cosas les permitió sobrevivir.
a un ambiente muy hostil, traumático, doloroso. Entonces se acostumbra el cerebro a funcionar así y son esas acciones que están condicionadas por esa historia. Hoy en día tenemos la posibilidad de ver eso y decir, no, ahora lo voy a hacer distinto, pero tomando eso en cuenta. Sí, Y porque lo de atrás no puede ser un capítulo negro de nuestra vida, simplemente es un capítulo de aprendizaje, en el que, entre otras, aprendimos que así no queremos volverlo a hacer, ¿cierto? Entonces, pero es un capítulo de aprendizaje y todo lo que uno haya aprendido de alguna manera te va a ir labrando un nuevo camino, pero si tú abres los ojos. Él solito no te los va a abrir porque él solito te va a decir, quédate aquí, no te muevas, que tarde o temprano las cosas se van a dar, como cuando estamos allá abajo en el fondo de la piscina esperando a ver qué nos va a pasar. Así nos mantiene el cerebro, nos dice, quédate quieta, quédate quieta. quédate quieta allí. Pero cuando nosotros ya empezamos a tomar este camino de la aceptación, empiezan a ocurrir un montón de cosas también a nivel de nuestro cerebro que empiezan a mostrarnos el mundo de una manera diferente, ¿sí? Eso es como a veces uno tiene, yo siempre he dicho que las discusiones con el novio o las discusiones con el esposo son las discusiones más sin sentido del mundo. Es decir, tu novio, tu esposo llega 10 minutos tarde y tú quieres acabar con él, eso es el fin del mundo. Pero tu amiga, tu jefe o lo que sea llega mucho tiempo después y tú escasamente haces así y toleras, ¿cierto? Y cuando uno pelea con el novio o con el esposo y ya después pasó todo y uno vuelve y recuerda el escenario, dice uno como que, tal vez no valía la pena, no era como tan grande, no era como tan importante, ¿sí? Es un poco empezar a mirar las cosas desde una perspectiva diferente porque el cerebro empieza a experimentar el mundo de una forma diferente. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a aceptar las condiciones en general? Cualquier aceptación que yo tomo, lo del matrimonio, lo de tantas cosas que nosotros aceptamos. Cuando tú firmas un contrato de un crédito, del colegio, lo que sea, tú estás aceptando tu parte en ese negocio o en esa porción. Y entonces cuando tú ya estás haciendo una aceptación, eres una parte activa. Y ya tú no estás allá abajo esperando a ver qué pase, ya estás mirando a ver qué haces, ¿cierto? Ya estás empezando a pensar en opciones. Y cuando tú ya empiezas a pensar en opciones, empieza a pagarse ese sistema por defecto. Ya las cosas no se dan de forma necesariamente espontánea y eso hace que nos cueste. Eso hace que nos cueste, porque ya no es al natural, ya requiere un esfuerzo adicional. ¿Y qué va pasando con esa amígdala que nos tenía en un mundo súper peligroso? La amígdala empieza como a apagarse, como, espere, tal vez esto aquí no está tan grave, tal vez no hay leones que me quieran comer. Empezamos a funcionar más desde nuestra parte prefrontal, que es la que les decía yo, que es la que piensa, la que analiza, la que visualiza las cosas de una manera proyectiva. Y entonces todo empieza a cambiar de color, todo empieza a cambiar de perspectiva, empezamos a ver las cosas de una manera completamente diferente. ¿Y eso qué va haciendo? Nuestra hiperreactividad emocional empieza a disminuir. Ya nosotros las cosas no nos golpean tanto, ya empezamos a sentirlas como, sí, tal vez sí está mal, pero tampoco me voy a arrugar por eso ni me va a afectar tanto. La reactividad emocional empieza a ceder porque esa reactividad emocional la produce la amígdala. Entonces, como la amígdala empieza a calmarse, nosotros empezamos a hacer todo de una forma mucho más racional. Pero ojo con esta parte, tiene que ser consciente lo que estamos haciendo. Ya no podemos esperar a que las cosas ocurran, porque tenemos es que activar la corteza prefrontal para que ella empiece a dominar todo el escenario. Pero adicionalmente empiezan a activarse lo que llamamos circuitos de bienestar, es decir, la liberación de un montón de sustancias dentro de nuestro cerebro, que bueno, iremos aprendiendo por el camino cuáles son y cómo se van haciendo, pero que lo que van haciendo es produciéndole al cerebro una sensación de paz, una sensación de equilibrio, una sensación de bienestar, una sensación de placer, ¿sí? Y eso lo produce una cosa que se llama la dopamina, los sistemas dopaminérgicos. Pero adicionalmente empieza a calmarse otras zonas del cerebro como la ínsula, ¿cierto? Que se llama así, es una zona chiquitita allí en el cerebro, que es la que se encarga de controlar las sensaciones de dolor que nos acompañan tanto. Y resulta que cuando nosotros empezamos a manejarlo desde nuestra corteza prefrontal, funciona mejor que cualquier analgésico.
No hay ningún analgésico en el mercado que Porque actúe a este nivel. Y eso va a hacer que nosotros empecemos a tener unas sensaciones mucho más cómodas, más confortables. Ahora, eso no es mágico, ¿no? No es la pastillita mágica que yo me tomé, pero es un proceso que yo empiezo a experimentar y en la medida que yo empiezo a sentirme mejor, quiero seguir por ese camino y me voy automotivando a seguir por allí. Por eso es que la resignación es un proceso pasivo, pero la aceptación requiere mucho de parte nuestra porque tiene un proceso activo muy grande desde la parte emocional, desde la parte física, desde la parte consciente. Y hay una cosa que por aquí nos decían, y la parte espiritual. Cualquiera que sea tu creencia, porque hay múltiples creencias, esa parte espiritual también puede ser un gran fortalecedor para muchas cosas, siempre y cuando la tomemos como un apoyo y no como esperar que las cosas nos pasen. ¿Cierto? Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, la parte espiritual termina siendo un gran apoyo para quienes son muy practicantes de algún tipo de creencia. yo creo que es importante porque al final los seres humanos somos de fe, ¿sí? La fe mueve al mundo, dicen. Y la fe es creer. Y creer es crear. Y lo que acabas de decir, Adriana, respecto a los mecanismos biológicos y cerebrales, es que nosotros empecemos a reeducar nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Y va a requerir tiempo. Pero lo maravilloso y lo milagroso de nuestro ser, de ser seres humanos, es que nos podemos reinventar y enseñarles al cuerpo a funcionar de una manera distinta, pero requiere tiempo. Eh, en ese sentido, el otro día cuando nos juntábamos, hablábamos del placer, ¿te acuerdas? Eh, tenemos dolor, pero una forma de contrarrestar el dolor es generar actividades de placer. A nivel cerebral, lo hablábamos, que está paralelo, en el mismo lugar donde se genera el dolor, donde se genera el placer. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos hace bien, se genera esta línea dopaminérgica, ¿sí? Genera placer y el dolor queda como una televisión que está prendida cuando ya terminó la transmisión y no Allá se siente, atrás. sí, atrás, pero no se vuelve Sí, protagonista. exacto. Es Sí, ahí, es ahí donde uno tiene que empezar a decir, lo puedo vencer. Sí, lo puedo hacer. Es como, no sé, yo siempre me acuerdo de la película de Rocky 4, cuando estaba peleando con el ruso, y el ruso lo estaba machacando, machacando, hasta que le da un golpe y se da cuenta que él sangra. Y dice, ya no es una máquina, es humano, se puede. Entonces, en la se medida puede. que empezamos a entender la lógica de cómo funcionamos con fibromialgia, tenemos el protagonismo que dices tú. Y si tenemos el protagonismo, ya empezamos a ver luz. Y el cerebro Y la vamos a inmediatamente, encontrar, la vamos a encontrar. Y por entre supuesto, los dos vamos a irles mostrando que sí existe esa luz. O sea, tenemos que salir de esa piscina, tenemos que salir de ese fango, tenemos que salir de este mundo automático en el que nos hemos metido o nos metió, pues, nuestro histórico para que podamos empezar a vivir de una manera adecuada. Y nosotros dentro de nuestro planteamiento del podcast, si bien miren que estamos tratando muchos temas y vamos hablando y va a ser así muy conversado en el que vamos a ir dándoles pequeñas cosas acerca de lo que cada uno de nosotros conoce, les queremos dejar siempre un algo para guardar, ¿cierto, Mauro? una pastillita, como decimos, ya que muchas de ustedes o ustedes consumen mucho medicamento, les queremos dejar como un medicamento natural, orgánico, para que se vayan conociendo mejor, vayan viendo la relación que tienen con su fibromialgia y sobre todo para como un espacio de autodescubrimiento amoroso que va a requerir tiempo. Es una manera de mirarse distinta, pero se puede. Entonces sí, démosle esa tarea. Ahí. A ver, entonces, hoy vamos a dejarles una tarea. Claro, esa tarea no nos la tienen que pasar a nosotros ni nada de esas cosas, es una tarea que hago yo para mí,
¿cierto? Para experimentarlo. Y la idea es que ustedes vayan anotando probablemente en un cuaderno o en algún sitio estas pastillitas, porque estas pastillitas terminan siendo parte de esas herramientas y de esas estrategias que en el pasado no tuvimos y que hoy en día ya podemos tener a nuestra mano y vamos a poder utilizarlas para salir ya de ese hoyo, de ese profundo hoyo en el que nos metimos. Entonces, vamos a empezar, hagan un cuaderno, escríbanlo. Ahora, una recomendación. Nosotros hoy en día somos muy tecnológicos, ¿no? Y entonces todos nos vamos al computador allá y lo guardamos. La recomendación es consigue. Las mujeres somos muy cositeras. Ahorita yo le estaba mostrando a Mauricio que se me hicieron. Sí. ¿Cierto, Meren? Resaltadores de todos los colores, y tengo así marcadores, todos los colores, y estoy segura que muchas de ustedes también. Vamos a conseguir un cuaderno, vamos a conseguir una agenda, y así con muchos colores, porque lo estamos haciendo para nosotras, para que nosotras nos guste, para que nos atraiga, vamos a ir anotando todas estas pastillitas para que podamos ir teniendo nosotros esto allí a la mano. Y entonces vamos a hacer este tipo de actividad, y dice, se llama de esta manera, lo que me dice la resignación y lo que le contesta o le responde la aceptación. Así se llama nuestra actividad del día de hoy. Entonces, vamos a hacer en una hoja, la vamos a dividir en dos. En un lado va a estar la resignación y en el otro va a estar la aceptación. Y entonces dice, en una vas a escribir 3 frases que representan tu voz cuando estás resignada. No hay nada más que hacer, ya no puedo más, esto es una condena, esto es una desgracia, todas esas cosas que nos decimos, que a veces no las decimos en voz alta, pero que nos las decimos allá por dentro, ya no soy capaz de, ya ni siquiera puedo, todo ese tipo de cosas. Y en la otra columna, donde responde la aceptación, vamos a escribir eso, lo que contestaría la aceptación. Es más, la forma de hacerla es, si alguien que viene y te lo dice a ti, yo voy y hablo contigo, Mauro, y te digo, ¿sabes qué, Mauro? Yo definitivamente no puedo más, esto es una desgracia. ¿Qué me contestarías tú? Sería lo que vamos a poner en esa otra parte, porque a veces nosotros estamos listos con la mejor frase para el otro, pero no para nosotros. Entonces, si alguien viniera a decírnoslo, ¿cómo se lo contestaríamos? Entonces tú dices, hoy me duele, por ejemplo, pero puedo hacer algo por mí hoy. Esto está difícil, pero nada, yo puedo resolverlo. Es como esa forma en la que le vamos a contestar, como si otra persona viniera y nos dijera esa frase que nosotras dijimos inicialmente, ¿cómo se la contestaríamos a otro? Nuestro, por ejemplo, a nuestro mejor amigo o amiga. Exacto. Apoyamos mucho al otro, pero cuando es para nosotros somos medios maquiavélicos. ¿Ah? Parecemos el peor durmiendo con el enemigo. El enemigo, sí, en la película. Sí. Y vamos a proponerles una actividad, pero que esta actividad va a ser nutrida por ustedes. Y es el frasco de la felicidad. Miren, en el día más tenebroso, en la noche más oscura y más lúgubre, siempre hay algo para que agradecer, hay algo que valga la pena, no sé, en Bogotá, por ejemplo, está haciendo mucho frío y está lloviendo mucho. El solo hecho que uno pueda decir, qué bien, hoy no llovió, ¿ok? Sí. Eso es algo positivo que ocurrió. Pero de pronto en otro lado, nosotros tuvimos también otra época aquí en la que decíamos, por Dios, que llueva, que se están incendiando en las montañas. Entonces, ¡ay, qué bien! Hoy sí llovió. Cosas tan simples como esas, pero de pronto me llamó alguien, me encontré con alguien, pude ayudarle al uno, pude ayudarle al otro. Hoy tal vez mi dolor no estaba tan fuerte, hoy me levanté más descansada, hoy disfruté más el almuerzo. Ese tipo de cosas que terminamos dejando pasar. Y la idea es que ustedes al final del día van a coger un frasquito bonito, chévere, acuérdense que es para ustedes. Y todas las noches antes de acostarnos vamos a escribir por lo menos una, si son varias, excelente, pero por lo menos una cosa que el día de hoy haya sido positiva. Una. Y no te acuestes hasta que la encuentres, porque estoy segura que en el día más oscuro la vas a encontrar de alguna manera si la buscas de verdad, verdad. Y sabes que la comparten, dime. Eso, te iba a decir lo mismo, que la idea también es que sea un espacio para compartir en la comunidad, porque a veces uno aprende que lo que agradece uno dice, oye, a mí también me hace sentido, y no lo agradecía, entonces lo incorporamos. No lo había visto, exacto. Entonces, por eso es que esta sección la van a hacer ustedes. La idea es que nos empiecen a compartir
Esas frases que ustedes van escribiendo, nos las pueden escribir a nosotros en nuestras redes, de forma privada, por Messenger, como ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es al final del día decir, mira, Mauro, aquí me mandaron esta frase que mandó, si tú quieres decimos Adriana, lo mandó, no tenemos que decir Adriana, Ángel de Bogotá, Colombia, teléfono tal y dirección tal, no, pero podríamos decir, por ejemplo, Adriana nos mandó esta frase súper interesante, hoy en Bogotá no llovió, listo, probablemente muchas bogotanas digan, qué bien, sí, tienes toda la razón, hoy no llovió. Entonces es un poco eso, porque lo que dice Mauro, a veces hay cosas que nosotros no vemos y otros nos las hacen ver. Entonces, el que ustedes nos aporten ese tipo de mensajes va a ayudar a otros a ver la vida de una forma diferente, a disfrutarla de una forma diferente. Y recuerden que la felicidad está en las cosas más chiquiticas, en Tal los cual. pequeños detalles de la vida es donde realmente somos felices, ¿sí? Entonces, hay que buscarlos. Sí. Yo creo que es maravilloso poder tener estos espacios para poder conversar y poder generar esta comunidad. Si finalmente nosotros empezamos hoy día y la idea nuestra, desde todo nuestro corazón, es que se vayan sumando, se vaya generando este grupo, porque entre más personas empiecen a hacer lo mismo, va incentivando a los demás a tener esta luz de esperanza que es activa. Se puede. Nosotros tenemos muchos años de experiencia en el tema. Hemos visto cómo personas que llegaban casi sin moverse de la cama, sin salir de la cama, hoy en día están haciendo cosas que anteriormente ni siquiera pensaban que iban a hacer. Hay Que algunos que se podríamos. encuentran con su beta artística, hay otros que me ha tocado que están haciendo aceites esenciales justamente para la fibromialgia, pero hicieron un tránsito de autodescubrimiento para su propia receta y ahora lo están compartiendo con los demás. Entonces, incentivar de que este es un tránsito bello, no fácil, pero vale la pena. Como la canción, valió la pena. Ah, que eso también es algo importante. Tenemos que aprender a cambiar nuestra playlist, ¿sí? O sea, no puede Sí, sentarse a oír música de despecho o se pone a buscar otro tipo de música. Tenemos que empezar a cambiar nuestra playlist, la verdad que sí. Y podríamos mira poner que una yo tengo aquí sección ahí. una frase. Dime. No, que podríamos poner eso ponerlo en la comunidad, que empiecen a aportar canciones que sientan que les incentive para ir Que creando una motivan, comunidad. poderosas, Sí, y podemos crear canciones como un poderosas, Spotify ahí colectivo para que todos se nutran entre todos. Algo me tecnológico podemos parece. Si ven cómo se nos empiezan a ocurrir ideas a nosotros por el camino. Pero mira que tengo una frase aquí para dejarles hoy antes de terminar, Mauro, y refleja un poco todo esto que hemos estado hablando de hoy, que tiene mucho que ver como desde toda esta parte emocional, psicológica de nuestro proceso individual, pero también desde la parte que tenemos que impactar nosotros desde nuestro cerebro, que ustedes saben que es lo que a mí me gusta mucho ese tema. Y mira, la frase dice así, el cerebro cambia cuando tú cambias la mirada. Y la aceptación es el primer paso hacia esa transformación. Así que hoy Hermoso. vamos a dar nuestro primer paso haciendo nuestro cuadro de resignación versus Aceptación. aceptación y van a empezar a darse cuenta que es una forma mucho más amigable, mucho más compasiva con nosotros mismos de ver la realidad que no es tan sencilla, pero que podemos sobreponernos a ella, podemos convivir con ella. Entonces, Mauro, estoy muy feliz en nuestro primer Bien. episodio. Nos costó con los Estábamos muy tiempos, nerviosas, pero se pero logró. parece que sobrevivimos. Sí. No, yo estoy encantado, feliz. La verdad que hace mucho tiempo tenía muchas ganas de compartir mi experiencia, mi visión, y haberte encontrado a ti, Adriana, con esa experiencia y visión similar. Uno va sintiendo que no está solo en esto, en este de ayudar, pues uno quiere ayudar, quiere compartir, quiere ver al otro bien, pero juntos somos más, pues. Si no somos todos, Total, hacemos comunidad, hacemos juntos hacemos comunidad. comunidad. Entonces, maravilloso. Agradecido. Y nada, invitamos a participar a cada uno de ustedes en lo que vaya saliendo durante la semana.
es importante decirle a nuestras comunidades que queremos estar una vez por semana, el mismo día, mismo horario, para que se vayan acostumbrando, vayan haciendo sus tareas, para que nos vayan mostrando sus avances, lo que se dieron cuenta, para que lo vayamos compartiendo con los demás, y así vamos incentivando y ayudando a aprender la mechita de esperanza activa, empoderada. Exacto. Muchísimas gracias, Mauro, por este espacio. Ya, Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y a los que nos vayan a ver a través de todos estos días. Esto va a quedar en nuestras redes allí y siempre va a quedar fijo para que ustedes puedan ir viendo por si no vieron un episodio, quieren ahondar en alguna otra cosa. Y la idea es, por acá dice, la mejor canción para mí, Todo va a estar bien, de Redimidos. Excelente, vamos a buscarla entonces. Muchas gracias, Carolina. Vamos a ponerla en el playlist de primeras entonces. Un abracito para todos y nos vemos dentro de 8 días por este mismo canal, decían por acá en un noticiero. Mismo canal. Que estén muy bien. Un abrazo a todas y a todos. Linda semana. Adiós, adiós. Chao, chao. ¿Ya? Sí. Espérate, tenemos esto. Ahí está. Ya, apagué todo. Sí, ya maravilloso. Viste que en el tuyo había hartos conectados, aquí había 20.